A ver, Bueno, vamos a tener esta segunda parte, la sexta jornada del cuarto seminario de comunicación científica digital. Ahora estamos con la profesora Mirta González Chinini. ¿Qué tal, Mirta? Ahora sí, oficialmente, ¿cómo estás? muy buenas noches, ¿cómo están? Muy feliz de compartir estas jornadas en este seminario que nos va a dar algunas luces de cómo enfrentamos la pandemia a nivel periodístico, humano. Fue una experiencia, sigue siendo una experiencia única y de la que seguramente vamos a aprender mucho todavía. Bueno, justamente hoy Mirta va a hablarnos, su clase va a versar sobre la cobertura de la COVID-19 en la prensa escrita y también en los medios digitales, porque tiene mucha experiencia y por eso les digo ahora, Mirta González es paraguaya, es periodista, es licenciada y también magíster en ciencias de la comunicación por la Universidad Nacional de Asunción. Sus áreas de trabajo son ciencia, salud, familia, hogar, tecnología y también otro abanico un poco más grande. Es como periodista científica y de salud, es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y tiene una experiencia ya de 30 años en el periodismo. Entonces lo que vamos a escuchar hoy es fruto no solamente de los 2 últimos años de cobertura, sino en todas estas 3 décadas de trabajo, sobre todo en el diario ABC Color, ¿verdad? En el diario ABC Color de Asunción. Bueno, además hay que decir de que Mirta es periodista científica y de salud, pero también es escritora, tiene el libro Periodismo Digital, el blog, y también un libro de otra área que es sobre fachadas de casonas del centro de Asunción. Entonces estamos con una persona que maneja varias áreas en el campo del Epa, periodismo y la ¿te condenaron? comunicación. Bueno, Ñara. entonces, Okay. Mirta, si podés empezar, tenés el escenario para vos. Adelante. Muchísimas gracias. Les cuento que preparé esta presentación y dar un pantallazo acerca de esta carrera de 30 años y cómo me fui acercando poco a poco a la apasionante vida de un periodista que absolutamente es un trabajo de tiempo completo. Cobertura de la COVID-19 en prensa escrita y digital. Efectivamente, una carrera de 30 años que empezó en la Facultad de Filosofía. Ahí hice la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Luego fui a Santiago de Chile, hice una maestría en Ciencias Sociales. Hice mi pasantía en el Mercurio de Chile. Volví al Paraguay y empecé a trabajar en el diario ABC Color. Es mi casa, mis compañeros son mis hermanos. Le debo mucho a ABC Color, siempre lo digo, porque es una escuela permanente. Les cuento que, a ver, el periodismo Mirta, impreso. Mirta, si podés poner en modo presentación, así para la pantalla completa. Ahí ¿Cómo no? abajo. Me guían acá. El otro. ¿Este? ¿Este? No, ¿Este? ese. Ahí está, perfecto. Sucede que a los inmigrantes digitales siempre nos asisten y nos guían nuestros hijos, nuestros compañeros más jovencitos, entonces estoy un poco mal acostumbrada. Continuamos. El diario impreso, cómo se trabajaba en la época en que solamente teníamos el diario físico en papel. Era 30 años atrás. Empezábamos a hacer suplementos, ideas que traía de Santiago de Chile y que íbamos trabajando y luego de proyectos ya eran realidades. Empezamos con un suplemento Casa y Jardín, luego el suplemento Salud Familiar, que provocó en mí un apasionamiento total, un suplemento que me acercó a las ciencias, a profesionales paraguayos,
a tecnología utilizada para el bienestar de las personas. Y este diario ABC tenía este suplemento de salud que era y sigue siendo el único en medio impreso. Y ahí tratábamos temas que se referían a la familia con énfasis en la mujer y el niño, pero nos leían todos, por supuesto, y era un intercambio permanente de llamadas telefónicas, porque la gente quería saber de tal o cual enfermedad, qué diagnóstico podríamos guiarle con tal profesional. Y fuimos caminando por esas áreas médicas, investigando, conociendo y aprendiendo sobre todo. Fue una época maravillosa donde teníamos que producir no solamente la parte escrita, sino también las imágenes que iban a acompañar estos reportajes. Producir fotos cuando apenas empezaba Internet era todo un desafío porque teníamos que conseguir los modelos y representar esas patologías, y fuimos haciéndolo con mucho esfuerzo. Resalto también la mujer en la redacción porque la variedad de enfoques enriquece al periodismo. Sin embargo, en pandemia las mujeres fueron las más afectadas por el desempleo, hay que decirlo, y la mujer siempre ha dado su toque familiar, su toque de preocupación y de interés hacia otras mujeres, hacia los niños, hacia la educación, y el diario se convierte de alguna manera en una fuente de consulta. La gente aprendía y uno no podía alejarse de ese aspecto pedagógico que casi siempre acompaña al periodista que quiere compartir algo para que los demás también conozcan sobre los temas que está tratando. Estas son las tapas de algunos suplementos. Como ven, teníamos de todo, todos los temas: disfunción eréctil, corazón y cerebro. Tratábamos siempre de que los consultados fueran 2 o 3 médicos para dar distintas opiniones. Y sexualidad, por ejemplo, cómo hacer los controles de la natalidad, que hace tanta falta en nuestro país, en el mundo adolescente y joven. Cumplía una función de acompañar a las familias y hacíamos preguntas y respuestas, reportajes, indagábamos sobre nuevas tecnologías, sobre lo último que había en descubrimiento, los diagnósticos a través de las imágenes, resonancia magnética, el PET scan, la tomografía, las imágenes panorámicas de los dientes. Había un despertar en esa época en el Paraguay con respecto a todo lo que tenga que ver con la salud, y para mí nunca fue un paseo tedioso transitar por este mundo, sino más bien apasionante ver cómo nuestros médicos trabajaban y cómo tenía que hacer que ellos bajaran un poquitito su nivel técnico para compartir lo que sabían. Así que era también leer, anticiparse, preparar las preguntas, llegar a ellos de una forma muy amena y sobre todo sencilla para nuestros lectores. El espacio de ciencia en un diario impreso, para quienes de repente son muy jóvenes y no tengan la idea de que antes en la página de ciencia
nunca tuvo el protagonismo que tuvo ahora en pandemia. Era más bien una página que venía después de las más importantes. Venía la tapa, temas de política, economía, locales, arte y espectáculos, sociales. Y en las últimas páginas, allá antes de deportes, el diario te ofrecía una página de ciencias, que casi siempre ha sido una página que contiene cables, informaciones de agencias noticiosas que nos traían ese mundo tan inverosímil, increíble, y donde nos fascinaba leer y aprender cosas nuevas. Acá vemos un científico famoso, Stephen Hawking. Nos enterábamos de la vida de estos científicos, de cómo congeniaban su vida personal y todas las ideas revolucionarias que investigaron y que nos hicieron famosos. La ciencia en el digital. Vemos ahora que este mundo nuevo en el que transitamos los nativos y los inmigrantes digitales, algunos como pez en el agua, vemos que Google hoy nos alerta y nos direcciona hacia ciertos temas y hacia incluso cómo titular una nota a raíz de algoritmos, clics, toda una parte de métrica que sigue paso a paso los temas que vas escribiendo, y si la persona entró a leer o solo hizo clic, se quedó unos segundos y pasó a otro tema. El aspecto digital revolucionó el diario, nos acercó a la gente joven y hizo que informar en tiempo real sea nuestra tarea de todos los días. Y por eso, más que nunca, tenemos que afinar la mirada, los criterios, porque tenemos que estar muy seguros de lo que estamos escribiendo, de la fuente, corroborar datos, fechas, todo tiene que pasar por un filtro para que llegue una información veraz, y defender siempre la credibilidad del medio y de los periodistas, que es nuestro bien más preciado. El diario en la época pasada era una fuente de consulta de estudiantes, de chicos que coleccionaban los suplementos escolares, las señoras, señores que coleccionaban el suplemento de salud, y por supuesto una página de ciencia también. Esto en un país donde quizás no es muy fácil acceder a libros nuevos, o la gente no tiene mucha costumbre de visitar bibliotecas, cumplía un rol fundamental para que esos chicos, para que esas familias accedan a, a todo lo que se estaba explorando y viendo en otros países con respecto a la ciencia. Así es que es una apertura de mente que permitió esta lectura de diarios y que hizo que cumpliéramos un poco ese papel pedagógico de llegar a la gente con los mundos por descubrir que nos alcanzaba la ciencia. Un día, por ejemplo, veíamos lo que pasaba en la Antártida, otro cuando varaban algunas ballenas en alguna orilla de alguna playa, y nos acercaban esos mundos tan desconocidos, tan novedosos. Creo que el diario acompañó siempre a las personas que querían saber más, que necesitaban saber más,
como ocurrió ahora en pandemia, que la gente consultaba al diario porque quería saber qué pasaba. Bueno, la ciencia enriquecida con distintas teorías, con nuestros antepasados, los Homo sapiens, traigo a colación esto porque es uno de los temas que más gusta a la gente leer, descubrir. Y, por ejemplo, vemos que sus necesidades hicieron que estos antiguos utilizaban sus habilidades para crear herramientas, para cazar, subsistir, cultivar. Ahí veíamos cómo desde hace millones de años el ser humano ensayó, tuvo errores, descubrimientos y luego alcanzó a, dar con la herramienta que en realidad necesitaba para comer, para arar la tierra o para cazar. Siempre nos preguntamos de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados, cómo evolucionamos hasta crear el lenguaje y la escritura, que son facetas del hombre que nos distinguen de otros seres de la tierra. Avanzamos. En este minuto, yo no sé si estamos bien de tiempo, Eduardo, pero yo preparé, hice unos deberes y preparé unas preguntitas muy sencillas. Quizás si hay tiempo las hago, no sé, guíame por favor. Sí, sí, claro que sí, Mirta, adelante. Ok. ¿Alguna vez te fue útil el diario para conocer algún tema de ciencia? Me gustaría que me respondas a viva voz o a través del chat. ¿Cuáles son las áreas de ciencia que te apasionan? Es la otra pregunta. Les doy unos minutitos. Sí, adelante, pueden poner en el chat, no hay problema. Anímense y digan, expresen sus ideas y así compartimos y nos animamos en esta noche hermosa. Voy a hablar por el micrófono, es más rápido que escribir. Adelante. Yo creo que sí, y creo que cuando era chica, sí, me fue útil leer prensa escrita para aprender sobre ciencia. Y tal vez no el diario nomás, sí también, pero me acuerdo muy bien de que había ciertas partes de la revista Vida que eran de ciencia y eso también, ¿verdad? Sí, pero más cuando era chica y claro que sí, en todo el tiempo. Que bueno, hay que mencionar que el gran trabajo de la competencia también en todo lo que fue la pandemia. Admirable realmente. Gracias, Sofía. A ver, ¿alguien escribió? En mi caso sí, dice Eduardo, a través de una publicación del diario ABC, contacté con el profe Servín por la astronomía. En mi adolescencia, sobre todo la astronomía. Sí, ese es uno de los temas que hacen siempre un pico en las consultas y en los clics. A la gente le encanta descubrir qué hay más allá de nuestro planeta, de nuestra galaxia. Y vemos ahora que, por ejemplo, la gente está haciendo turismo en lo que es una estación espacial internacional. Están partiendo para allá personas de Japón, de Rusia, de Estados Unidos, que ni siquiera son astronautas. O sea, estamos viviendo el futuro. Bueno, avanzamos. A mí me sirvió mucho las secciones del diario sobre
investigaciones en ciencias sociales y humanidades. Recuerdo que los suplementos culturales eran suplementos que yo guardaba y coleccionaba hasta hace poco. Y siempre había referencias allí a autores, a investigaciones que luego yo iba a buscar por mi cuenta. Genial, Daniel, muchas gracias. Continuamos. A ver. Vamos otra vez acá. No sé por qué. Ahí está. Vamos a la investigación científica. ¿Alguna vez, si hemos hecho alguna tesis, alguna investigación? Como me tocó muy recientemente hacer mi tercer libro, Fachadas de Casonas del Centro de Asunción, hice un trabajo a la manera científica, por supuesto, lo intenté y así procedí. Uno tiene que ver primero los antecedentes de la investigación científica, lo escrito, investigado sobre el proyecto de investigación entre manos. Orientan hacia la construcción del proyecto. Entonces uno busca las teorías, los teóricos, los postulados, qué testimonios hay al respecto de lo que queremos investigar, que sobre todo tienen que ser expertos. También hacemos trabajo de campo, vemos datos estadísticos, y hay que decir que en periodismo, lamentablemente, nuestra formación no es muy buena en esta parte de manejo de números. Es como una tarea pendiente, algo que quedó ahí por realizar, y ojalá que los nuevos programas de la carrera lo tomen en cuenta porque hace muchísima falta. Vemos también los resultados de investigaciones relacionadas y eso nos hace manejar bien las tablas y que los números hablen, algo que siempre nos va a ser útil y que utilizamos mucho en periodismo. Vemos que entre los temas favoritos, como hablábamos, están los planetas, el espacio, las galaxias, la paleontología, los fósiles, la vida que existió en la Tierra, la arqueología, estudia civilizaciones antiguas, la biología, investiga estructuras de seres vivos, las células, la química, estudia la materia, la energía y sus cambios en las sustancias, la medicina, que estudia ciencia, es la ciencia que estudia las enfermedades que afectan al ser humano, los modos de prevenirlas y las formas de tratamiento para curarlas. Las ciencias sociales, que recién estaban mencionando, estudian el comportamiento del hombre en la sociedad y sus formas de organización. Antropología, sociología son ciencias sociales. Vemos que la ciencia le hace muy bien a la prensa. Tenemos que decir que este día histórico, el 23 de noviembre pasado, un tema de ciencia estuvo en el número 1 de la métrica y la gente entró a consultar este tema. Hallan en Brasil un dinosaurio muy raro del Cretácico y saltó al número 1 de los más leídos, con gran orgullo, ¿verdad?, de que sea una página de ciencia. Tengo que decir que la mayoría de los trabajos que se presentan en la página de ciencia son del exterior y de agencias de noticias muy renombradas. Muy pocas veces hay trabajos nacionales. Tenemos que impulsar eso. Yo creo que este tipo de encuentros hará que muchos
se interesen en estos temas, escriban más y le dediquen también tiempo a la investigación. Un poquitito de teoría, la investigación, el método científico. Para que haya una investigación, tiene que existir un proceso creativo, nos dice un autor, plagado de dificultades imprevistas y de acechanzas paradójicas, de prejuicios invisibles y de obstáculos de todo tipo. Vemos que cuando hacemos una investigación nos asaltan algunos problemas y uno tiene que apelar muchas veces a la imaginación, a ver más allá de lo que los objetos o ese experimento tan cercano nos está diciendo. El método como camino que construye el pensamiento científico se va constituyendo en realidad junto con ese mismo pensamiento indisolublemente unido. Depende de la elaboración teórica y a su vez permite formularla. No se realiza una indagación científica siguiendo una rutina de pasos prefijados, capaces de llevarnos rectamente y sin contratiempos a la meta deseada, dado que no hay ningún método que pueda prever todos los problemas posibles. Aquello tan lírico de ver un trabajo terminado, un experimento con los resultados listos, tuvo que pasar por caminos inciertos y sin duda muchos contratiempos. La ciencia es ensayo y error. Vamos adelantándonos en esta charla y vemos que el coronavirus nos acercó también, aparte de todo el terrible escenario que vivió en Paraguay y en el mundo, una palabra que empezó a sonar muy reiteradamente y que también tiene que ver con la ciencia, la incertidumbre. La búsqueda de conocimiento se realiza siempre en condiciones de incertidumbre, porque significa adentrarse en regiones desconocidas de las que no tenemos completa información. Fuente, el proceso de investigación de Carlos A. Sabino. Esto quiere decir que uno va tanteando, va arriesgándose y probando cosas nuevas para encontrar el camino que le lleve al descubrimiento. En pandemia, la incertidumbre ante el virus y la forma de contagio fueron nuestros mayores problemas. Incertidumbre ante las formas de protegernos. En un principio pensábamos que era a través de lo que tocábamos y nos limpiábamos los zapatos con lavandina, lavábamos la ropa y nos bañábamos antes de entrar a la casa. Eso significa que mucha gente ni siquiera tenía la confianza de abrazar a sus padres, de besar a sus niños. Constituyó un panorama realmente terrorífico en el que todos nuestros sentimientos se vieron tocados y se vieron ante peligros que jamás pensábamos que íbamos a vivir de esta manera. La pandemia nos trajo un montón de costumbres novedosas, lavarnos las manos, distanciarnos, eso fue lo primero que sabíamos. Más adelante nos dijeron que era importante utilizar el tapabocas y muchos lo hicimos, pero también mucha gente siguió haciendo su vida, siguió haciendo los encuentros de los viernes, el tercer tiempo después del partido, tomando tereré en ronda. Vimos muchas conductas que no estaban de acuerdo con todo el movimiento y los deseos médicos que se transcribían en los periódicos, ya sean impresos o digitales.
Aquí preparé otra vez otras preguntitas para mantenernos despiertos. Nombra algunas maneras en que la ciencia es parte de tu vida. ¿Tenés en la memoria algún experimento o trabajo que hayas hecho en la escuela o en la universidad? ¿Hay algún conocimiento científico que te inspire especial curiosidad o admiración? A ver si pueden decir algo por el chat o a viva voz. No quiero ser la pesada que es la única que habla, pero necesito decirlo. Adelante, adelante, Mariel. Adelante. Particularmente, no sé, como mi papá es médico y mi mamá es profesora de matemáticas, entonces como que siento, o sea, cada vez que aprendo algo sobre que tiene que ver con la medicina o cada vez que aprendo algo que tiene que ver con matemáticas, es como que no sé, no puedo decir que hay afinidad, no sé cómo explicar, pero es como que me gusta particularmente. Sí, es importantísimo cómo a veces en lo que tenemos en la casa como modelos nos inspiran, nos van guiando hacia lo que nos va a gustar y nos va a apasionar en el futuro. Y respecto a lo que vos dijiste del periodismo y los números, em, en algunos talleres de periodismo de datos, creo que me di cuenta de eso. Y en serio hay muchas formas de hacer investigaciones y me sorprendió aprender que hay muchas formas de hacer investigaciones que tienen que ver con aplicar ciencias incluso, ¿entendés? O sea, sí periodismo científico y sí aplicar ciencias también son cosas distintas, pero es también como, no sé, es como, hay mucha relación. Y no sé si manejas la ley de Benford, por ejemplo, en una ley de estadística sería, en la que si es que una lista de números aleatorios no está alterada, entonces va a graficar cierta curva. Entonces, nada, así viendo documentales y eso aprendí sobre esa ley, por ejemplo, y se dijo como que se podía aplicar para saber si es que los seguidores y la interacción de usuarios en las redes era realmente real o si estaba alterada, ¿verdad? O sea, si es que se compraban seguidores, qué sé yo. Entonces, uno de mis trabajos de la facultad, por ejemplo, de periodismo de investigación, fue usar esa ley para ver si es que las redes de los políticos estaban comprando seguidores, por ejemplo. Es increíble cómo este tipo de conocimientos es transversal a todas las disciplinas. Podemos hacer comparaciones, podemos saber cuánta gente estaba en un estadio, podemos medir la intención de voto, manejar los números, ciencias exactas es algo espectacular y que los periodistas necesitamos manejar. Me encanta todo lo que dijiste. A ver si hay otro más. Yo recuerdo un trabajo de biología en el colegio donde hicimos un experimento para probar la toxicidad de las tintas de fotocopiadoras. Entonces utilizamos ratoncitos, a los cuales se le administraba agua con la tinta, ¿verdad? El tóner, y después observábamos las células que efectivamente vimos que sufría una modificación. Y eso me impactó porque era un efecto así muy visible, ¿verdad? De algo que uno hace y luego ve la diferencia y puede verificar de una forma muy precisa. Y luego toda la consecuencia social que eso puede ya tener, porque hay muchas personas que trabajan sin ningún tipo
de elementos de bioseguridad con las máquinas, con las impresoras, con papel, con toner y todo lo que eso le puede conllevar a su vida después de la exposición prolongada. Es verdad, uno de los contaminantes más grandes, mayores, es la pintura, todo lo que tenga que ver con tintas. Es verdad. Y fuiste bien, bien lejos con tu experimento, al modo más científico posible. Claro que nos ayudó el profesor de biología, pero éramos chicos todavía. Pero es importante hacerlo, esa experiencia que nunca se borra y que es importante también que hablemos de ciencia en el jardín de infantes, jugando, que sea algo divertido, que sea algo que nos permita soñar con ser astronautas, con ser astrónomos, con ser médicos. La ciencia tiene que estar más accesible en el Paraguay y hablarse de ciencia, así como decía Eduardo el otro día, en los cafés, en las reuniones, que sea un tema de debate y de pasión sobre todo. Es importante. Mirta, ahí Hugo Kulgen levantó la mano, quiere hablar. Adelante, Hugo. Sí, ok. Adelante, doctor. Sí, ¿qué tal Mirta? ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Muy linda la charla, la primera de Sofía, realmente nos hizo un pantallazo de todo, cómo nos afectó el COVID desde el lado del periodismo y nosotros que vivimos de dentro del Ministerio de Salud también, que acompañábamos a ustedes también. Recuerdo que muchas veces teníamos reuniones previas a los comunicados como directores regionales, con los ministros, viceministros, y nuestra tarea era no difundirla. Nosotros teníamos un canal de comunicación en el Ministerio de Salud dentro del COVID que se respetaba a rajatabla, que hablaba solamente el ministro, el viceministro, el director de redes en su momento, el doctor Portillo, y por último bajaba en las regiones sanitarias o los departamentos. Acá a nivel departamental, en Alto Paraná, que es el departamento donde me encuentro en Ciudad del Este, los primeros momentos del COVID, la verdad que fueron difíciles de manejar con la prensa, pero adoptamos una modalidad y la prensa local se acomodó a eso y llegamos a buen puerto. Recuerdo la primera comunicación de aquel primer caso de COVID aquí en Ciudad del Este. Convocamos un representante de la prensa escrita, uno de la prensa de las redes virtuales que iba a hacer un Facebook Live, y uno de los canales y una de las radios. Gracias a Dios todos los demás aceptaron esto porque no era el momento de aglomerarnos y pudimos hacer una buena comunicación. Pero la verdad que no estábamos preparados para esto y nos íbamos aprendiendo y cambiando la rueda con el auto funcionando, como decía Mazzoleni. La segunda charla, Mirta, realmente nos hizo ver todo nuestro crecimiento. Yo que tengo ya 40 años y papá compraba todos los días periódicos y ABC, acompañando todas estas revistas desde niño, me acuerdo, cada una de ellas realmente es sensacional todo lo que fuimos creciendo con los medios a lo largo de todo esto, de todas estas últimas décadas y nuestra conversión, ¿verdad? Ahora a la época digital. En cuanto a la ciencia de Paraguay que tocaste, el tema de investigación, pienso que se está haciendo mucho, que se avanzó muchísimo en Paraguay en investigación. El aporte que dio el CONACYT realmente aglutinando a todos los investigadores fue fundamental y a través de ello ahora se está multiplicando a otros grupos de investigación ya a nivel internacional. Nosotros aquí trabajamos con núcleos de investigación en la Universidad Nacional del Este, en la Facultad de Medicina. Tenemos 6 líneas de investigación bien marcadas, la parte de bacteriología, otro grupo investiga aguas, porque estamos dentro del acuífero Guaraní, otro grupo ahora investiga solamente COVID, otro grupo investiga la parte de socioantropología y relacionada a la salud, algo muy, muy lindo. Y yo que mi especialidad es traumatología y soy de columna, hago columnas, tengo una línea de investigación de dolor en columna lumbar y patologías de la columna. Entonces, estamos tratando de hacer lo nuestro. Me acuerdo también que de chico, en el 4º grado,
nos pidió la profesora traer sapos un día. Yo entraba en un colegio público y secábamos sapos. Algo que realmente nos marcó, nunca más lo voy a olvidar. Mirábamos, le hacíamos una pequeña anestesia que nos enseñaban cómo colocarlo y aprendimos muchísimo de la parte de anatomía de ese pequeño animal. Entonces, nada más que eso, muchísimas gracias por las dos notas y las experiencias de estas capas que nos presentan en el día de hoy. Un gran saludo para todos. Gracias, doctor Hugo. Avanzamos. Quiero decirles que la ciencia en la pandemia, en un diario digital, donde estoy actualmente, en ABC Color, es informar en tiempo real. Tener en cuenta que los médicos entrevistados sean certificados, pertenezcan a sociedades científicas con experiencia, trabajen en hospitales y sanatorios reconocidos. Esto que parece tan obvio y tan fácil, de repente puede uno saltar o puede decidir no hacerlo y conllevará errores. Por eso es importante rastrear un poquitito siempre el currículum de ese médico que va a compartir su sabiduría y que va a recibir un importante espacio en la prensa. Nuestros médicos son fabulosos, son personas maravillosas que comparten su sabiduría, que entregan todo en una nota, y nosotros tenemos que ser muy respetuosos también con nuestros lectores, ver un poquitito si corresponde, si esa persona es realmente un científico, un doctor recibido, con certificado, por supuesto, y tener esa certeza. Es muy importante. Bueno, entrando ya más en el área de pandemia y un poco el backstage de lo que es la prensa, los periodistas nos preguntábamos, ¿dónde están los periodistas de ciencia? Especialmente las personas como yo que hace 30 años que escribimos sobre temas médicos. Nos llamaba un poquitito la atención, cosa que compartimos también con la Red Argentina de Periodistas Científicos, y nos llamaba mucho la atención que periodistas de política y de deportes, de farándula, hablaron de ciencia, con todo lo que eso conlleva. Conductores de televisión realizaron programas enteros sin manejar los mínimos conocimientos, y esa es un poco una autocrítica que tenemos que hacer desde dentro de la prensa también. Preguntábamos, ¿por qué no está en ese programa un periodista de ciencia o del área de salud? En ese minuto también llegan torbellinos de noticias falsas, recomendaciones como gárgaras de bicarbonato y limón, ideas conspirativas como 5G es el causante del coronavirus. En ese torbellino de noticias y de falsedades que circulaban en las redes, el periodista científico fue poco explotado. Eso es interesante para los análisis que vendrán después. Pandemia en los medios. La pandemia se reportaba con absoluta libertad y respeto. Empezó un trabajo con una presión extra porque era algo que no conocíamos. Informábamos lo que estaba ocurriendo en Paraguay y lo que parecía inevitable, lo que sucedía en China y luego en Europa, quizás sin dimensionar todavía lo que se venía. Quiero también mencionar que el COVID-19 cambió la agenda de los medios. La página de ciencias nunca tuvo el protagonismo tan sostenido como ocurrió desde el año pasado, cuando hace su aparición la pandemia de coronavirus. Marcó la agenda de los medios, modificó el modo de trabajar, de interesarse por la ciencia. Así veíamos que la gente en los colectivos, caminando,
En el supermercado la gente hablaba de ciencia, hablaba de salud, hablaba de COVID, y de lo que escuchaba y de lo que podía comprender y mencionar. Ya no eran los asuntos políticos, los partidos de fútbol, sino el coronavirus lo que interesaba a la gente. Ahí está. Modificó nuestra forma de trabajar. La echada del diario y el diseño se enfocaron con prioridad en el coronavirus. Eso quiere decir que la página de Ciencia Médica vino a hacer tapa muchas veces, no sigue siendo, y ocupar las primeras páginas del diario. Otra situación que se vio en el área periodística de todos los medios a nivel mundial es que se redujo el personal. Vimos menos gente en las redacciones. Se trabajó en burbujas y en rotación de días alternados. Se puso en práctica el protocolo, el lavado de manos, la distancia social, el uso de tapabocas. Teníamos en el diario una persona que cada 20 minutos de recursos humanos venía y tocaba una campanilla. Y eso significaba levantarse, ir al lavabo a lavarse las manos. Era una buena costumbre que implementamos en esa época, que yo siento que el diario ABC nos cuidó y nos protegió en esos sentidos. Y es bueno que exista esa costumbre porque nos libra de muchísimas enfermedades. Se exigió utilización de protección especial en coberturas en la parte facial, batas, cubre zapatos, incluso cuando los compañeros iban a hacer fotos o notas en los hospitales. ABC Color cumplió con las normas que exigían el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. En el momento más crítico en la pandemia, cuando las cifras de contagios y fallecidos crecían, un médico indicó que los periodistas deberían cuidarse del virus. Así lo dijo Aníbal Velázquez, periodista. Modificamos nuestra forma de trabajar. Pasamos del modo presencial al virtual. Las notas y conferencias de prensa que fueron primero de modo presencial con el ministro Mazzoleni y el doctor Guillermo Sequera despertaban plena confianza y se puede afirmar que una gran parte de la población siguió las indicaciones. Muchos negocios se cerraron, por otra parte, y muchos quedaron sin trabajo. La parte económica que no se puede soslayar. Las clases presenciales fueron suspendidas. Otro factor importante en la vida cotidiana de las familias. El 10 de marzo, el gobierno suspendió las clases y toda aglomeración de personas para evitar la propagación del virus, porque se sospechaba que había circulación comunitaria. Se confirmaba el segundo caso proveniente de Argentina. El adulto mayor tuvo contacto con 2 médicos que también estaban internados. En teletrabajo, muchos inauguramos la experiencia del home office o teletrabajo. Teníamos que tener a mano una computadora y un celular, lo que para una gran cantidad de personas significó llegar a un nuevo mundo sin el bullicio de la redacción, sin las salidas a las coberturas. Eso implicó en algunos preocupación, en otros depresión incluso, pero rápidamente nos dimos cuenta que la vida continuaba y que teníamos que subirnos a ese carro de la victoria que es la tecnología. Teníamos que hacerlo y así lo hicimos. Una vez fui al diario y me encontré con la redacción casi desierta, a oscuras. Me sentí abrumada por ese vacío, extrañaba a mis compañeros, los ruidos en los teléfonos, la gente intercambiando bromas, hablando de tal o cual caso. Todo eso me abrumó. Pero eran días de pandemia y así se trabajaba, ¿verdad? En las casas. Internalizar esos cambios y trasladarlos a la vida diaria fue sumamente difícil para la gran mayoría.
miedo, obsesión por los cuidados y el corte social eran marcados. Traigo a colación también que en cierto momento todas las portadas en los diarios de Paraguay se pusieron de acuerdo como pocas veces para transmitir un único mensaje. Por ejemplo, hashtag quédate en casa, la garra guaraní vencerá al coronavirus. Quédate en casa. Era el mensaje que tomaron todos los medios y que uniformaron las portadas, algo histórico también. Algo que llamó mucho la atención es lo que hizo en Times cuando hubo 100.000 fallecidos, en The New York Times, puso la lista de todos los nombres y eso impactó muchísimo en los lectores y en los periodistas. Como decía una señora de Norteamérica, mi marido no era un número, era una persona, era padre de familia. Y con esta portada se rindió homenaje a esas personas fallecidas, una portada histórica también. Tengo que mencionar que los médicos siempre respondían, porque así como el virus avanzaba, los periodistas también queríamos saber y queríamos comprender, hacer notas, entrevistas. Los recuentos de fallecidos se leían en Twitter y eran datos de sumo interés. El reporte era diario. Los médicos tenían la paciencia de respondernos y lo hacían de noche, domingo, a cualquier hora, porque los periodistas estábamos ahí detrás de ellos. Teníamos una fluida comunicación entre las regiones sanitarias, así como dijo el doctor Puzzle, en INELAM, IPS, INGAVI, en el Hospital Nacional de Itagua, en los hospitales de las distintas regiones sanitarias, de Ciudad del Este, Encarnación. A todos los médicos consultábamos a través de nuestros corresponsales y también llamándonos desde la casa, ¿verdad? Entrevistamos a virólogos que están fuera del país, trabajando en hospitales de Estados Unidos, Reino Unido e Italia. También enfermeros que estaban en los grandes hospitales, donde habían tenido los peores escenarios en Europa y Nueva York. Destaco y subrayo la solvencia y capacidad de los médicos paraguayos. Doctor José Fusino, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. ¿Qué señor médico es este doctor José Fusino? Es una eminencia con que tranquilidad desglosa los temas más difíciles y complicados. Te comentan lo que leyó en un preprints, en una revista especializada, qué es lo que se descubrió del coronavirus. Te trae tranquilidad con sus palabras y comparte ciencia. El doctor Julio Mazzoleni, exministro de Salud, a quien admiro muchísimo, al doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria, doctor Julio Borba, ministro de Salud, doctora Angélica Zamudio, que realizó el estudio del plasma, ¿se acuerdan? El estudio de plasma de paciente convaleciente que se había dicho que podría mejorar a pacientes que todavía no estén graves. Ese estudio clínico se hizo en el Paraguay y ella encabezó un equipo. La doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua, el doctor Héctor Castro, director del PAI, que encabeza lo de las vacunas ahora. De pronto nos tocaba también hacer notas tremendamente tristes, que yo titulé Héroes y Ángeles de Carne y Hueso. Perdimos valiosos médicos que dieron la vida a tratar de salvar a sus pacientes. Para ellos no llegaron a tiempo las vacunas, se contagiaron. Traigo a colación el nombre de una doctora de gran valor, una científica como pocas, la doctora Katia Paulina Ayub Tangir, que falleció el 24 de mayo de este año.
Era jefa de guardia y de terapia intensiva de Ninenam y jefa de UTI del geriátrico Bungermini de IPS. Brillante profesional que perdió el Paraguay. Entregó su vida por sus pacientes, al igual que estos médicos que dejaron de existir. Que perdió el Paraguay, tristemente. Los estudios clínicos y hallazgos en Paraguay, el estudio clínico de plasma de paciente convaleciente que mencioné recién, es que lo llevó a cabo la doctora Angélica Zamudio, y dicho estudio está descrito en un artículo terminado para someter a una publicación de revista científica. Luego también me tocó cubrir el descubrimiento de hongo negro, mucormicosis de la variante India Delta, descubierto en 2 pacientes con COVID que padecían diabetes. Estos casos fueron seguidos por el doctor José Pereira Brunelli, presidente de la Sociedad Paraguaya de Microbiología. Quiero hablarles también, aprovechando que estamos en esta charla tan interesante, de mujeres valientes que vencieron el miedo y que fueron tan atrevidas de insistir a los médicos que las dejaran entrar a las terapias para ver un mundo de sufrimiento y de también una lucha por la vida que se estaba desarrollando en esos espacios. Quiero mencionar a 2 compañeras a las que admiro mucho. Una de ellas es Antonia del Valle, periodista de ABC Color, que me entrevisté brevemente y me dijo: en mis casi 27 años de tarea periodística para el diario ABC Color, donde realicé todo tipo de coberturas de hechos noticiosos, investigaciones de corrupción y otros, fui varias veces víctima de hechos de violencia y hasta incluso tuve amenazas anónimas contra mis hijos y mi persona. Ella es una de las que se animó a entrar a terapia intensiva en el Hospital Nacional y en el Hospital de Clínicas. Ella contaba que la gente le llamaba en plena madrugada y le pedía: Antonia, ayúdame, no quiero que mi papá se muera, ayúdame por favor, necesito un lugarcito nomás en la terapia. Y ella tenía que lidiar con el intento fallido muchas veces, con éxito otras, de intentar que esas personas que le llamaban tuvieran un lugar en terapia. Imagínense hasta qué punto llegaba un periodista, ¿verdad? Que es un ser humano y que no puede evitar sentir esa proximidad y ese respeto hacia la vida que tenemos que tener y mantener siempre. Antonia del Valle perdió a su mamá cuando comenzaba la pandemia. Siendo periodista del área y conociendo a tantos médicos, porque ha hecho miles de notas, no consiguió ambulancia para su mamá, que tuvo un ataque cardíaco, porque en ese momento, al principio de la pandemia, todo era coronavirus y había que tomar recaudos muy grandes. Las ambulancias no daban abasto, era un ir y venir todo el tiempo. Así que fue una situación bastante especial la que pasó ella. Menciono también que Antonia del Valle ganó el premio, en primer puesto del Premio Periodismo Científico del Mercosur en la categoría fotografía. ¿Se acuerdan de esa época en que no podían usarse los teléfonos porque los médicos explicaban que podría ser también un elemento de contagio, podría interferir en la labor médica? Bueno, esta foto dice mucho de esos aspectos humanos que
familiares y pacientes necesitaban cuando despertaban y volvían a la vida. Aquí, por ejemplo, el paciente Félix, que autorizó la nota y la foto, conversa con sus familiares a través del celular, una escena más que emocionante que arrancaba lágrimas. Entrando a terapia intensiva, vemos como Antonia se vestía como médico, como astronauta, desde los pies a la cabeza, batas, anteojos, barbijo, todo. Es como era el preparativo también de los médicos, que llevaba varios minutos. Ahí está la terapia y ahí está una periodista valiente que entró a terapia y hay que destacar. Otro ingreso a terapia fue el de Mariana Ladaga, una periodista acostumbrada a reportar casos graves y de riesgo. Sabía lo que era enfrentarse a matones, me dijo, pero esto era algo nuevo. No sabíamos exactamente cómo se transmitía el virus, no sabíamos si quedaba en la ropa o en el maquillaje. El día en que entró a terapia intensiva de Ingavi IPS, se vistió como un médico y realizó el reportaje para TV. La impresión de ver a esas personas luchando por respirar me dio fuerzas para dejar el cigarrillo. Era tan impresionante como las personas estaban ahí luchando por milímetros de oxígeno que llegaban a sus pulmones, que ella dijo, no, yo no puedo seguir fumando. Estas son fotos de Mariana Ladaga y vemos también cómo ella se vestía, cómo se cubrían la cabeza, las manos, también su elemento de trabajo, el micrófono y así. Fueron experiencias muy ricas, enriquecedoras y que son parte de las anécdotas vividas por el periodismo nacional. Tengo que decir también que tuvimos el golpe más duro cuando 3 compañeros fallecieron. Cuando entraban a terapia, yo sé que la ciencia a veces no confía en la oración, pero hay situaciones humanas que son imposibles de explicar con palabras. Cuando sabíamos que alguno de nosotros, nuestros compañeros, estaba pasando por eso, nos uníamos en una red de oración, todos los periodistas, todos los trabajadores de ABC, y rezábamos por esa persona. Y creo que no hay paraguayo que no haya, que no tenga un amigo, vecino, pariente que no haya sufrido la enfermedad. Nunca nos unimos para rezar, pero esas veces lo hicimos. Todos hemos perdido personas conocidas y parientes. Cuando se va un compañero de trabajo, es como un hermano, porque a veces los periodistas vivimos más en el diario que en nuestras casas, aunque lo hagamos virtualmente. Y es preciso también hablar de las vacunas que esperanzadoramente llegaron y que hizo que mucha gente las aguarde con ansias y otras partieran a Estados Unidos por la vacuna más cara de sus vidas. La vacunación enfrentó también, así como la pandemia, a las fake news, a preconceptos muy arraigados. La desconfianza por la rapidez con que se enamoraron fue aprovechada por los antivacunas. Las fake news inundan las redes. Un presidente dijo que el coronavirus es una gripecina y abogó por la hidroxicloroquina en Brasil. Imagínense lo que es una autoridad, un presidente de un país que hable de una sustancia que no estaba autorizada ni tenía la suficiente evidencia
como para que se tomara. Los médicos, por la verdad, confundían y desinformaban. Sin embargo, tenían espacio en las redes y en programas de televisión. Donald Trump defendió el uso de la hidroxicloroquina, otro presidente que también confundió y seguramente en algún momento la justicia debe pedirle cuentas a estas personas. El daño se instaló y causó víctimas. Luego el uso de la ivermectina confundió, hizo perder el tiempo y puso en peligro muchas vidas. Graves consecuencias. Me tocó hacer una nota sobre un menor medicado con ivermectina que se encontraba en terapia intensiva. Este menor había sido precisamente medicado por un médico que se autodefinía antivacunas, curiosamente. En Argentina, una conductora de TV tomó supuestamente dióxido de cloro ante las cámaras. Poco después, en Neuquén, murió un nene de 5 años porque sus padres le dieron casi 1 litro de dióxido de cloro. Irresponsabilidades tremendas. Nos acercamos a esta parte de preguntarnos cómo contrarrestar las noticias falsas. Algunos de estos conceptos los hemos puesto siempre en práctica en nuestros suplementos y revistas en el diario, porque desde luego la periodista argentina Florencia Benarino aconseja hacerse 5 preguntas al momento de evaluar la validez de una fuente. ¿Para quién trabaja el médico? ¿Un centro de salud de renombre? ¿Una universidad? ¿O practica la medicina en forma privada? ¿El médico está actualmente en actividad? ¿Cuál es su especialización? ¿El médico científico en cuestión es recomendado por otra fuente de confianza? ¿Qué tipo de artículos publicó el científico anteriormente? Y recomienda a ella revisar publicaciones de investigación, por ejemplo, PubMed o Google Scholar. La imagen es muy pedagógica. Cuando la gente no comprende las palabras, tenemos que tratar con imágenes. Las infografías, las fotos, los dibujos, ayudan muchísimo en las campañas de concientización. Así lo entendió el reportaje visual del país sobre el contagio por aerosoles que recibe el premio Kavli, el Pulitzer del periodismo científico, el 10 de noviembre pasado. Se nota ahí lo que sucede con el paciente cero en salas de clases y en bares. Una persona sin barbijo en silencio a los 2 minutos. ¿Qué pasa con el aire en los aerosoles? En 15 minutos, ¿qué pasa si está en silencio? Y en 1 hora. Luego la persona hablando, cómo se esparce el virus en 2 minutos, en 15 y en 1 hora. Fíjense cómo va creciendo. Y cuando grita o canta esa persona que tiene COVID, el contagio y en la contaminación del aire es tremenda. Por eso es que tenemos que seguir usando el barbijo y practicando la distancia social. Le pregunté también a la jefa del digital, Natalia Laporta, en la lección para los periodistas de ABC Color. Me pareció muy sintética su expresión. Resumió de esta manera lo más importante en el trabajo periodístico. Quedó en relevo la importancia del filtro de los medios de comunicación, porque durante la etapa más dura y de más aislamiento, cuando todo era incertidumbre, la lectoría hasta se triplicó, aunque sobreabundaba la información en redes. La gente entró a buscar en ABC Color la información filtrada y curada.
Es muy importante siempre tener en cuenta y hacer la diferencia. Y con estos mensajes, experiencias y algunos pasajes de mi labor periodística, celebro este seminario organizado por gente joven y brillante en Paraguay. Muchas gracias, Eduardo Quintana, Daniel Duarte, por el espacio, por convocarme, y qué honor más grande. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Mirta, por esta brillante presentación. Como decíamos también en la otra charla, lo que queríamos era justamente que hable la gente que realmente hizo cobertura sobre la COVID-19 en nuestro país. Y qué mejor que vos, Mirta, que tenés muchísimos años de trabajo en periodismo de salud y también en periodismo de ciencia, y en un medio tan importante como es ABC Color, ¿verdad? Vamos a empezar, tenemos unos minutitos para las preguntas antes que se vayan, ¿verdad? Porque Mirta es una persona que conoce mucho y sabe y tiene experiencia. Mirta, yo quería preguntarte dos cositas. Lo primero, en toda tu carrera como periodista, ¿viste alguna situación similar a la que te tocó cubrir en los 2 últimos años? Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿cuál fue la política de ABC Color con respecto a los antivacunas y también a las personas negacionistas de la COVID-19? ¿Se habló al respecto? ¿Le dieron cierto espacio o definitivamente decidieron suprimir? La experiencia con el COVID-19 fue tremenda a nivel profesional, a nivel personal, familiar. Nos interpeló de una manera que nos movió todos nuestros conceptos, nuestras seguridades. Estuvimos al acecho de un desconocido, un virus que no sabíamos dónde estaba y que nos enseñó también que al mismo tiempo que desconfianza teníamos que seguir sintiendo solidaridad, proximidad, respeto, la ética que nunca debe abandonar al periodista. Y la política con respecto a antivacunas fue darle el mínimo y si era posible el cero espacio. Lo que pasa es que de pronto eran noticias en Europa, por ejemplo, o algún caso se relacionaba, entonces tenías que mencionarlo, pero poquísimas veces porque hicieron mucho daño, éramos conscientes de ello y a ese tipo de personas que navegan en aguas turbias contra la ciencia, no hay que darles cabida. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Yo quería preguntarte, Mirta, si vos notaste o si las métricas, ¿verdad? Dicen que a partir de la pandemia hubo un mayor interés por temas de ciencia y salud. Es evidente. Fue impresionante. Personas que de pronto escribían o se comunicaban de distintas partes del país, gente que se dedicaba a otras tareas del campo, por ejemplo. Hubo un interés y sigue habiendo un interés notable que hay que aprovechar para hacer una campaña mucho más positiva con respecto a las vacunas, que son la única manera de seguir con salud, de seguir trabajando, de seguir generando recursos, porque sin la economía no podemos avanzar. Se consultó mucho la página de ciencia y celebro también que se consultó a muchos médicos que son nuestras joyas, son personas que dieron todo, que siguen dando todo y que tenemos que recompensarlos de muchas maneras. Una de ellas es cumpliendo lo que siempre nos piden que hagamos, ¿verdad? Uso de tapabocas, distancia social, lavado de manos, aplicarse las dosis completas de vacunas, los refuerzos, porque en los últimos
lo último que se sabe es que se necesitan refuerzos y Paraguay tiene que avanzar en su inmunización. Perfecto. Bueno, una última preguntita, Mirta, porque ya nos repasamos, pero tanto de los estudiantes y también los estudiantes que van a tomar después la clase en diferido. ¿Cuál sería la principal lección que te deja la pandemia como periodista? Que aún en los peores escenarios, en los momentos más tristes de pérdidas, de exigencias y de cambios grandes en tu vida personal y en tu trabajo, saques fuerzas y a modo de resiliencia, escribas un libro, compartas una experiencia, pintes un cuadro, plantes una flor, hagas algo que te devuelva la alegría, esa felicidad de estar vivos, de vivir en un país hermoso como es Paraguay y donde todo está por hacer, donde la gente es solidaria, aún teniendo poco y teniendo nada. Esas muestras de afecto, de cariño, de entrega, son las que rescato en este minuto, Eduardo. Perfecto. Muchísimas gracias, Mirta, por tu tiempo. Muchas gracias.